Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de agosto de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Pueden verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales continúan con ganancias en medio de expectativa por política monetaria estable de la Reserva Federal y utilidades empresariales que continúan jalonando algunos mercados. Simplemente en los datos que no han sido tan buenos como el mercado estaba esperando, aunque continúan en la senda de zona positiva, pues generaron ese impulso alcista en acciones internacionales. Y en cuanto a acciones locales, mantienen comportamiento mixto con caída en petroleras y alza en activos. Allá el petróleo rompe el soporte de los 97 y se va hacia los 55. Comentarios de la Agencia Internacional de Energía que dice que con los conflictos en Medio Oriente y en Rusia no se ha afectado la oferta, que continúan bien abastecidos, pues generó entonces una presión bajista adicional que se combinó también con la desaceleración en Europa, que generó menor perspectiva de demanda de crudo. Por eso la caída fuerte en el petróleo y petroleras en el día de ayer en el mercado local. Datos económicos del día de ayer: peticiones iniciales de subsidio de desempleo repuntan la semana pasada en Estados Unidos de 289.000 a 311.000. Este repunte vuelve y limita las perspectivas de posible ascenso en tasa de interés antes de lo estimado. Por eso el mercado permanece para el 29 de abril y será la próxima semana, el martes, cuando conozcamos el IPC de los Estados Unidos. Ya conociendo ese IPC, pues tendríamos una evaluación más profunda de qué estaría pasando con la posibilidad de cambios en tasa de la Reserva Federal. Lo hablaremos la próxima semana. Y el nivel de riesgo baja a los 14, por lo que el mercado entra de nuevo en tranquilidad. Hoy se estará enfrentando el índice Dow Jones a la resistencia más importante para ver si retoma de nuevo la senda alcista o volveríamos a tener algo de descensos en las próximas jornadas. Hoy será un día de resistencia importante para el índice Dow Jones. Iniciamos con optimismo, escasez de fundamentales. Faltan algunas noticias a las 8:15, ya tuvimos unas 7:30, pero por ahora la tranquilidad es el común denominador para los mercados y estaremos atentos a esos niveles de resistencia. Acciones de la región repuntaron en medio de jornada ausente de fundamentales. Importante, cerramos la semana con pocas noticias y el sentimiento positivo se mantuvo. La caída del precio del petróleo mitiga temores inflacionarios y da espacio para optimismo sobre tasa baja, eso a nivel mundial, y pues básicamente Asia continuó con ganancias. Y en cuanto a mercados europeos, terminamos también la semana con ausencia de fundamentales. Europa inicia el día con ese panorama y se mantiene también el optimismo en medio de política monetaria expansiva. El análisis es el mismo para todos los mercados, están un poco correlacionados. Tenemos noticias del mercado colombiano. Cemex iniciará construcción de planta de cemento en Colombia por 340 millones de dólares. Continúa el plan de expansión para Cemex. Vamos a ver cómo toma el mercado esta información. Lo revisaremos con las zonas de soporte y resistencia. ETB y Colvaltel transfirieron ya los 10.800.000 acciones de Colombia Móvil a favor de UNE. EPM Telecomunicaciones. Creo que la transferencia está por el orden de los 240 millones de dólares. No sé si ya está dentro de balance o no, pero se transfiere. Eso es cerca de 4 veces o 4 años de utilidad para la ETB. Con estos recursos podría disminuir deuda, continuar su reconversión. Así que importante, igual mantiene el 50% de la red 4G en alianza con Tigo o Colombia Móvil. Así que transfiere las acciones. Vamos a ver si el mercado tiene algún tipo de reacción frente a esta información. Y en junio del año 2014 se licenciaron 1.865.683 metros cuadrados para construcción, lo que significó un aumento del 6,2%. Licencias de construcción se incrementan en 6,2% en junio de 2014 frente a junio de 2013. Y Avianca Holding, la única noticia no positiva dentro del rango, registra pérdida neta de 9.66 millones de dólares. La utilidad operacional cae de 138 millones de dólares a 99.8 millones. Por eso posiblemente los movimientos bajistas de jornadas previas. Vamos a ver si hoy rompe de nuevo ese lateral a la baja. Esto aumenta la probabilidad de ruptura a la baja para Avianca Holding. Parte de esa caída, en cierto modo, también fue descontada ya en balances anteriores, pero el deterioro continuó. Así que vamos a estar muy atentos a la zona de soporte. Ya colocamos esa información con fundamentales. Noticias del día: hasta el momento tenemos índice de manufactura de Nueva York para agosto, baja de 25.6 a 14.69 puntos, por debajo del 20 esperado por el mercado. Retrocede, pero continúa en la zona de crecimiento, y el IPP de Estados Unidos crece en línea con esperado en 0,1%,
y el núcleo lo hace en 0,2 también en línea con lo esperado, así que no hay presiones inflacionarias significativas por ahora. A las 8:15 tendremos producción industrial de Estados Unidos y sentimiento del consumidor de este país. La próxima semana por fin tendremos el IPC de los Estados Unidos y el datos de vivienda serán el común denominador. Este IPC será importante básicamente porque nos permite definir si en verdad se está generando suficiente presión inflacionaria como para requerir un ascenso de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Así que la próxima semana será decisivo en términos de inflación para los Estados Unidos. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen avanzando en jornada de tranquilidad impulsados por expectativa de demora en el ascenso de tasa Fed. Hoy se llega a niveles de resistencia, no descartamos una jornada de menor volatilidad, básicamente por la llegada a esos niveles de resistencia. Y el mercado local podría continuar con indecisión y tendencia definida para cada activo. ¿Qué sucede con cada uno de los activos del mercado local? Cada uno tiene su propia tendencia después de la publicación de resultados. Pues básicamente el mercado empezó a tomar una tendencia distinta para cada uno de los activos y ayer continuaron los avances en Grupo Sura, en Cementos Argos, mientras que las petroleras fueron las más golpeadas. Los resultados de Pacific superaron ampliamente la expectativa, pero con la caída del precio del petróleo, las petroleras retomaron su senda bajista. Veamos qué nos dicen las gráficas. El índice de Dow Jones repunta y llega ya a la zona de resistencia importante. Entre 16.800 y 16.700 es la zona que se mostraba en el día de ayer. De esta zona dependerá si vuelve la presión bajista o no. Y el nuevo nivel de soporte serán los 16.600. Si hay vendedores pero logra aguantar los 16.600, aún podría volverse al sesgo alcista. Vamos hoy contra resistencia en el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA también se acerca a los 4.000, recuperaron terreno toda la semana. Si rompe los 4.000, la tendencia alcista podría continuar para el IPSA. Y en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, los 16.800 siguen la zona de soporte sin romperlo. O si lo rompe podemos descender, adicionar a 16, 15.700. Si logra romper los 17 podría volver el sesgo alcista. Continúa en soporte, una jornada de indecisión y una semana de indecisión. Ya lleva 3 semanas de indecisión el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. En cuanto al dólar, logró encontrar soporte en el día de ayer, entre la zona de 60-70. Si llega a romper los 1890, hay posibilidad de avanzar a 1935, continuar con la tendencia alcista al mantenerse por encima de promedios móviles. Si pierde los 1860, podríamos descender de nuevo al 840. 860 será el soporte para mantener tendencia alcista. Si rompe 890, aumentaría la probabilidad de nuevos ascensos. Y el protagonista del día de ayer fue la caída del WTI, caída al 95, que generó los descensos importantes en la cotización de las petroleras en el mercado local. Hoy llegamos igual a un soporte importante, aunque hay espacio para continuar descensos, hasta que no rompa el 97, no anula la presión bajista. Para anular la presión bajista deberá romper de nuevo el 97. Hoy amanece con algo de indecisión cerca del 95 sin mayor presión bajista. Y el euro continúa indeciso entre su zona de 34.20 y 33.20. No se descarta que la indecisión también sea el común denominador. Vamos a ver si los datos de producción industrial y sentimiento del consumidor más adelante pueden generar un cambio importante en la cotización de este activo. Pasemos al índice Colcap, vamos con nuestro mercado. Y el Colcap amanece con soporte en el 700, resistencia 730, los mismos niveles del día de ayer. De hecho, el 720 sigue siendo el nivel importante. Ayer no logra pasar esa zona de 720. 720 y 730 siguen siendo las resistencias. Si no pasa esos niveles, puede volver a presionar el 700. Solo rompiendo 700 perdería fuerza al 650. Mientras aguante el 700, 710, que han sido los soportes en las últimas jornadas, si logra romper el 720 y el 730 podría volver el sesgo alcista. Estamos todavía con algo de indecisión entre 700 y 720 como los dos niveles más importantes en el corto plazo para el índice Colcap. Pese a descenso de petroleras, los demás activos jalonaron el comportamiento del índice. Así que Banco Bogotá logra cerrar por encima del 70 y no se aleja lo suficiente, pero mientras se mantenga sobre ese nivel aún existe la posibilidad de alcanzar niveles del 72. Continúa entonces con 70. Solo rompiendo 70 se perdería la fuerza hacia los 68. Continúa el sesgo alcista con soporte en 70 para para Banco de Bogotá. No marca precio BBC en el día de ayer. Los temores por la caída de Ecopetrol restaron algo de dinamismo en los demás activos.
Así que seguimos bajo el mismo soporte, 24, 24.6. Si logra aguantar 24.6, aún tiene espacio para continuar ascensos a 25.6, 25.8, 26.2. Se decía tras anuncio de compra, repunte recupera la pérdida de jornadas anteriores. En teoría, por lo general cuando se compra un activo, pues se genera algo de descensos, pero el mercado está todavía con tendencia alcista, así que lo tomo por el lado optimista. Aunque hubo algo de presencia de vendedores en el día de ayer. Así que, ¿qué tenemos? El 6.300 será el soporte para el 6.280, mejor, déjame un poco más preciso. 6.280. Si logra aguantar el 6.280, él puede continuar hacia el 6.400, 6.600. Si pierde el 6.280, podría volver a la zona de los 6.060, 6.000, que sigue siendo una zona de soporte muy importante. 6.280 el soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista. Cementos Argos presionando sus 10.500 en el día de ayer. Ahora entonces la posibilidad de continuar avance de nuevo hacia el 12, 12.500. Si llega a romper los 11.500 de nuevo a la baja, pierde la fuerza y posiblemente el descenso vuelva a ser hacia la zona de los 10.900. Importante los 11.500 en el día de hoy para mantener el sesgo alcista. 11.500, el nivel importante. Cemex Latam Holding anunciando nueva planta, pero se mantiene entonces 19 contra 18. El 19 es la resistencia más fuerte. Si llega a cerrar por encima de por debajo de los mínimos del día de ayer, la posibilidad de descensos de 16.300 se mantiene, solo negando los 18.200, negociando por encima de 18.200, anularía la presión bajista, primera resistencia 19, siguiente 20.000. Importante los 18.200 como la resistencia fuerte para Cemex Latam Holding. Fuerte descenso en Canacol con mucho volumen, la ruptura de los 11.500 genera entonces salida del mercado hacia zona de soporte. De hecho se fue más allá de lo que estaba como zona de soporte, que eran los 11.000, se fue hasta los 10.800. Existe posibilidad de mayores descensos, nos toca buscar zonas de soporte de movimientos anteriores. Y la zona de soporte está aquí, 10.500. La zona de soporte siguiente, 10.500. Ahí pueden encontrar algo de pausa para el día de hoy después de la fuerte caída previa. Pero solo rompiendo el 11.100, si rompe 11.100 ya podría volver a tener algo más de presión alcista. Tendrá que romper el 11.500 para regresar a tendencia alcista. Las nuevas resistencias son 11.100, 11.500. Solo rompiendo 11.500 la fuerza alcista volvería a aparecer con fuerza. 11.100 para mitigar la fuerza de descenso. Y 11.500 la zona de soporte para posible descanso de Canacol en el día de hoy como el escenario más probable. Vamos con concreto, que se mantiene sobre los 1.500. Mientras esté sobre 1.500 aún puede avanzar a 1.550, 1.580. Ya si pierde los 1.500 podrías tener un descenso adicional hacia los 1.450, siguiente nivel de soporte. Esos son los niveles para concreto. Corficol, descansando en el día de ayer después del rally previo, parecen vendedores más rápido de lo que se esperaba. Importante los 39.500 ahora, 39.500, 39.600. Es el soporte importante ahora para el movimiento alcista. Si logra aguantar el 39.600, aún puede continuar con el movimiento. Si lo pierde, perdería esa fuerza alcista, ese pullback, y podría descender hasta los 38.900, 38.800. Importante el 39.600 para hoy como soporte. Si logra aguantar, el escenario probable es hacia los 40.841. Importante los 39.600. Ecopetrol, con la caída del petróleo, se acerca peligrosamente a su zona de soporte. De hecho cierra ligeramente por debajo. No logró romper los 220 en el día de ayer, pues intentar iniciar con algo de ganancias. Y la presión bajista vuelve. El 200 sigue siendo la resistencia de corto plazo importante. Mientras esté por debajo de él, puede intentar romper el 300. Ayer cierra justo en la zona de soporte, así que no la rompió. Si hoy logra aguantar, puede estar entre 300 y 3200. Pero si la apertura es otra vez por debajo de los 3090, o en la primera media hora alcanza los 3090, no se descarta que pueda continuar con la presión bajista hacia niveles cercanos a 3000 como psicológico, 2900 y 2800 como el soporte más importante. Importante la primera hora, a ver si logra recuperarse de los 300, o si vuelve a estar por debajo de los 3090, aumentaría la probabilidad de continuar con el descenso. Solo rompiendo 3200 anulamos un poco la presión bajista. Si continúa bajo presión Ecopetrol. Empresa de Energía Bogotá, 1650, sigue siendo la zona de soporte.
Si logra aguantar los 1650 puede avanzar a 1740, 750. Si pierde los 1650 el descenso podría prolongarse hacia los 1600 como la siguiente zona de soporte. Construcciones El Cóndor continúa lateral, 1470 como la zona de soporte, 1540 como la zona de resistencia. El que rompa primero nos daría una tendencia un poco más clara para lo que es este activo de construcciones El Cóndor. Encam no marca precio en el día de ayer, consecuencia de la caída de Ecopetrol y la volatilidad en pre que suele restar, luego restó dinamismo a los demás activos. 12 como el soporte de corto plazo, 11.50 como el más importante, mientras tanto todavía mantiene tendencia alcista y genera todavía posibilidad de ascensos al 12.8, 13.1. Si pierde el 11 perdón, el 12 y el 11.50 perdería un poco el sesgo alcista. No hay mucha liquidez por ahora. ETB marca precio con muy poco volumen en 5.14, se mantiene con soporte en 505, 506, sigue siendo la zona de soporte, solo rompiendo 5.20, continúa la tendencia alcista. No sé si el mercado ya haya anticipado el movimiento de pago o la transferencia de acciones de Tigo Colombia Móvil. Faltan también los resultados de la compañía, pero si llega a romper por alguna razón el 5.20, podría tener un rally interesante el 5.40, 5.60, 5.80 como escenario probable, básicamente generado por lo que sería esos recursos adicionales que le podrían ingresar. No tengo porque claridad sobre el movimiento, no sé si ya entraron esos recursos o no, pero ya se está haciendo toda la operación de transferencia de activos. Es una operación que posiblemente sea, no sé si sea cifra oficial de 240 millones de dólares. Por ahora importante, el 505 como la zona de soporte para TV que continúa bajo tendencia alcista. Y éxito recuperando terreno. Hoy conoceremos ventas al por menor y producción industrial del mercado local, 31.400, la zona de soporte, otra vez vela tipo hombre colgado. Mientras se mantenga sobre 31.400, aún puede continuar hacia 32.200, su ruptura daría espacio para 32.833. Si pierde los 31.400 podría tener un descenso adicional a 30.200. El mercado claramente lo que está haciendo es salir de Ecopetrol y buscar otro tipo de activos, por eso la correlación inversa entre Ecopetrol y los activos cíclicos. Y eso permaneció o ha permitido mantener el comportamiento de indecisión en los índices. En cuanto al grupo Argos, el avance continúa. Vamos a colocar el 23.300 como el nuevo soporte de corto plazo. Mientras esté sobre 23.300 puede continuar el avance hacia los 24.200. Si pierde los 23.300 podríamos volver hacia los 22.700 como siguiente nivel de soporte bajo los escenarios probables. Grupo Aval sigue en soporte 1350 contra 1400 en posibilidad de comportamiento lateral. Continúa lateral. Grupo Sura desciende pero aparecen compradores, se defiende en la zona de promedios móviles, logró aguantar los 42 en el día de ayer y con el movimiento nos mueve el soporte a los 41.300. Mientras esté sobre 41.300 aún sigue sesgo alcista vigente. Tendrá que romper los 43.200 para iniciar otro impulso adicional hacia los 44. De lo contrario, si pierde los 41.200, el descenso podría extenderse a los 38.939. Importante el 41.300 como la zona de soporte, 43.200 para iniciar nuevo movimiento alcista. Vamos con ISA. Llega a resistencia del 9.500, ahí aparecen levemente vendedores. No obstante, mientras esté sobre los 9.300, vamos a colocar el 9.300 como soporte, aún existe posibilidad de ruptura y continuar hacia los 9.800, siguiente nivel de resistencia. Solo rompiendo los 9.300, los vendedores tomarían control y podría llevarlo de nuevo a los 9.000. 9.300 la zona de soporte para ISA. ISAGEN repuntando, recordemos que tiene espacio para rebote técnico en términos de Fibonacci, el gobierno comentando que mantendría el mismo nivel de precio, pero pues de todos modos la lejanía de la venta puede hacer que la resistencia esté entre el 900 y el 970, esté la resistencia importante. Ya empieza a llegar a zonas de resistencia, acercándose al 38.2 y el 50 de la caída previa, así que no se descarta que puedan aparecer algo de vendedores en las próximas jornadas. Vamos con mineros, sigue con comportamiento lateral. Bastante volatilidad se registró en el petróleo, en el oro en el día de ayer, pero seguimos 2.900 contra 2.700 sin cambios para mineros.
Vamos con Nutresa. Resistencia otra vez en los 28. Parecen de nuevo vendedores. El nivel de soporte sigue siendo el mismo, 27.600. Si rompe 27.600, vendedores tomarían control y podría llevarlo hacia la zona de 26.500. Si logra aguantar los 27.600, aún hay control de compradores y existe probabilidad de ruptura de 28 hacia 28.700 como siguiente nivel de resistencia. Importante los 27.600 como la zona de soporte. Preferencial aval. 1350 contra 1400, posibilidad de comportamiento lateral, continúa con el escenario probable. Avianca Holding presentando pérdidas, descenso importante en el día de ayer de Avianca Holding también. Así que si rompe los 3740, la posibilidad de descensos a 3400 existe. Una pequeña parada en 3600, siguiente nivel 3400. Así que si hay ruptura de ese nivel es porque las utilidades no convencieron al mercado y se enfoca de todos modos en que no son, o asimilan también el tema de los no recurrentes, pero el descenso de ese nivel, 3740, podría generar nuevas caídas. Solo se aguanta ese nivel, aún puede volver al 3940, pero con los resultados toma fuerza en la resistencia a ese nivel. Aumenta la probabilidad entonces de ruptura tras resultados, 3600, 3400, los niveles de soporte. Preferencial Bancolombia continúa con el sesgo alcista, vamos a modificar el soporte a 30.300, mientras se mantenga sobre 30.300 aún puede avanzar hacia los 31, si pierde los 30.300 podría volver a la zona de 29, 29.800, 28.900, importante los 30.300 como zona de soporte Bancolombia, ya llegando a la zona de banda superior de Bollinger, aún no muy amplia, o sea que todavía puede continuar con los movimientos alcistas si aguanta la zona de soporte como escenario probable. Carvajal Empaques, no hay actualización de niveles, no hay volatilidad en el activo. 11.200 será el nivel que tenga que romper la preferencial de embargos para continuar con el ascenso. De lo contrario, la presión bajista o lateral podría continuar, mismo análisis que la ordinaria. La vivienda, encontrando algo de resistencia, pero solo hasta romper los 31.600, la presión bajista no volvería con posibilidad de descensos a 29.100. 31.600 como el soporte. Mientras se mantenga puede avanzar a 32.800. 31.600 como la zona de soporte importante para la vivienda. Grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria. En este caso el soporte es 23.400 para mantener el sesgo alcista 23.400. Y la preferencial de Grupo Sura, el soporte para mantener el sesgo será en los 41.300. 41.300 el soporte de sesgo alcista. Y protagonista del día de ayer, Pacific. Pese a resultados, el volumen estuvo muy flojo, muy flojo el volumen de Pacific. No pasó los 38, se acercó a los 36. Los resultados fueron buenos, pero el mercado, digamos que siguió correlacionado con términos de petroleras en términos generales. Si logra aguantar el 36 hoy, aún puede volver al 38, solo rompiendo 38 podría avanzar a 42. Si llega a romper 36, podría tener un descenso a 34.600. Retiramos o alejamos un poco el 32 por los resultados empresariales, 34.600 como el siguiente nivel de soporte para Pacific. Si hoy logra aguantar el 36 y negociar por encima del 36.700 en la primera hora, 36.700, podría recuperar el espacio a 38. 36.700 es la resistencia de corto plazo para anular la presión bajista importante, 36.700 esa resistencia. Y Valorem, para terminar, si marcó precio, no marca precios del 11, sigue 3.40 contra 3.60, se amplían niveles básicamente por la disminución de la liquidez del activo. Así que en términos generales, mercados internacionales pueden estar en tranquilidad, pero no se descarta algo de indecisión por llegada a resistencia. Faltan los resultados, los datos económicos de 8.15, 8.55. Mercado local bajo presión en petroleras que podrían llegar un poco a zona de soporte, descansar a espera de mayores movimientos en el petróleo. Si el petróleo sigue bajando, pues la presión bajista podría continuar para este tipo de activos. En cuanto a los demás, continúan con tendencia alcista y lo importante serán los soportes de corto plazo para esos activos. Pasemos a las preguntas. ¿A qué se debe que con buenos resultados las acciones suban poco y con malos resultados las empresas de las cotizaciones caigan mucho? Pueden ser temas de valoración. Los RPGs en algunas compañías siguen siendo relativamente altos y el mercado tiende a subir como palmera y caer como coco, y el mercado colombiano es mucho más conservador en los movimientos y por lo general siempre en resultados empresariales no es como afuera, que abrimos con un gap importante, sino aquí va mucho más lento. Es ya particular del mercado colombiano, que sufre de algo que la teoría llama exceso de conservadurismo. Son muy lentos para asimilar fundamentales
¿Cómo? ¿Dónde se enteró el mercado de la caída del WTI ayer? Recordemos que hay páginas para hacer seguimiento del petróleo. Ayer estuvimos hablando de algunas. También se les informó por Twitter las apreciaciones de la agencia de energía. Entonces, importante, páginas como la lipchart.co.uk para hacer seguimiento al WTI. No vale la pena seguir invirtiendo en petroleras. Recordemos que la tendencia es nuestra amiga y si citamos la teoría de Charles Henry Dow, lo que dice la teoría es, o lo que hacía él era no buscaba el cambio de tendencia, sino buscaba una tendencia que se formara y se iba con ella. ¿Por qué razón los resultados de Prex se fue a la baja? Básicamente por correlación del resto del mercado, aunque los resultados fueron bastante buenos, pues por lo menos superaron la expectativa, no se incrementaron de forma significativa, pero pues pensé que el mercado venía con un poco más de pesimista en el pensamiento de Prex. Atentos a 36-38 serán los dos niveles que definen al fin si le gustaron o no los resultados a Pacific Rubiales. ¿Cree usted los valores a los que llegó Canacol de 13 y 14 eran valores a los que se llegó un momento de euforia? ¿Los múltiplos de la acción eran valores exagerados para esa valoración? No, los múltiplos siguen siendo relativamente bajos. De hecho, el aumento en producción fue significativo y los hallazgos continúan y la mejora en utilidades también. Lo sabremos cuando publique los resultados del trimestre. Estaremos muy atentos a esa información. Pero, pues, por ahora, importante los niveles de resistencia para cambiar de dirección. ¿El VIX muestra la volatilidad de mercados mundiales o solo americanos? El VIX solo muestra la volatilidad en Estados Unidos, aunque parte de esa volatilidad contagia gran parte del resto de mercados. Los datos de Bianca son en el trimestre, semestre o en el año. En el semestre. WTI ya cayó a su nivel más bajo, ahora que se necesita para que se recupere. Aún tiene espacio para seguir bajando. Si el dólar sigue fortaleciéndose y no hay señales de mejora en las economías más importantes del mundo, la tendencia podría continuar siendo bajista. Importante ese nivel fuerte. Así que por ahora tendrá que romper el 97 para anular la presión. No se descarta que hoy sea un día de descanso, pero pues no podemos decir por técnicos, por teoría, que la tendencia ya ha cambiado. ¿Podemos aplicar Fibonacci a las tres petroleras y comentar? Aún no. Fibonacci lo podremos utilizar cuando nos dé señales de rebote, como lo dio Isagen. Así que seguimos pendientes, no usamos Fibonacci hasta que no haya una señal de presencia de compradores en las petroleras. ¿Alguna idea del motivo del cual Canacol bajó tanto? La caída en el precio del petróleo y la correlación con el resto de petroleras. Hay algo que no sabemos de Canacol que lleva cayendo un 40% con ¿cómo se explica estas caídas? Básicamente el mercado sigue correlacionado con las petroleras. Solo hasta que no presente resultados no se perdería esa correlación. No sé si hay una información adicional porque las últimas noticias han sido buenas de pozos y de aumento de producción. Pero pues está la correlación con las petroleras por ahora. Podría repetir BBC y Cemex Latam Holding. Cemex Latam Holding con inversión de 340 millones de dólares para planta de cemento. Importante, si logra cerrar por encima de los 18, anula la presión bajista. Si llega a cerrar o marcar nuevos mínimos, la presión bajista podría continuar para Cemex Latam Holding, parecer noticias. ¿Qué podemos decir de los resultados de Avianca? Muy débiles. Importante, si rompe el 3730, mientras esté por debajo de ese nivel, hay posibilidad de mayores descensos. Ayer Correval publicó en la sección de noticias un análisis de Celsia con precio objetivo de 7.120. ¿En cuánto tiempo se podría llegar? Si la tendencia alcista continúa, esos precios objetivos pueden tomar varios meses en llegarse. Si continuamos con tendencia alcista y no hay alteraciones en términos de la política monetaria de la Reserva Federal que genere una posible corrección fuerte en acciones, no sé exactamente, podría tomar 2 o 3 meses en el movimiento. Si hay una euforia, podríamos llegar antes de. Importante, mientras nos mantengamos sobre el soporte de corto plazo, el movimiento puede continuar. ¿Me puedes explicar bien el tema de ETB? En el 8 de noviembre de 2013, se firma una promesa de compraventa de las acciones, la participación que tenía ETB, 24.96 creo, en Tigo, Colombia Móvil Tigo. Los dueños eran 51 Millicom, 24.9, el otro pedacito de ETB y el otro UNE. Tras la fusión de Millicom y UNE, toma entonces, se vende las acciones de Colombia Móvil Tigo de ETB a UNE y pues tendrán que ingresar unos recursos. Como se aprobó la fusión entre Millicom y UNE, de telecomunicaciones, pues básicamente ya se perfecciona el contrato de compra-venta. ¿Se sabe algo de la Asamblea Extraordinaria de Tablemac? No, la convocaron algunos accionistas, pero no se sabe mucho sobre el tema. Tablemac ha perdido liquidez porque el flotante ha disminuido.
e importante, pues básicamente no reconoce fundamentales, aunque los resultados mejoraron de forma sustancial, pues, la acción no posee una liquidez significativa. La noticia del pozo Chichiminé no significa nada para Ecopetrol, el mercado no la lee. Si es un pozo muy pequeño, recuerden que Ecopetrol necesita un pozo muy grande para revertir su tendencia y aumentar la generación de caja. El punto clave está en la generación de caja y nivel de endeudamiento de Ecopetrol. Los resultados de Banca Holding no son buenos, no, para nada hay pérdidas, así que importante ese 3730 como nivel de soporte. ¿Cómo se puede comparar el RPG de Canacol con el de Pacific? En teoría no son comparables porque Canacol es una empresa mucho más pequeña que Pacific, pero el promedio del sector está por el orden de los 10 o 11 veces la utilidad, mientras que Canacol en su proyectado, y de hecho Pacific también en su proyectado terminaron en 8. ¿Por qué cae tanto Canacol? Recuerden la correlación con el precio del petróleo. Todo el movimiento de las petroleras fue con el precio del petróleo. Chimenea aumentó 10.000 barriles este año, no es pequeño. Ecopetrol estamos hablando de una producción total de 700, un poco más de 700.000 barriles día. Estamos hablando de un incremento frente a esos 700.000 barriles día de menos del 2% de la producción, 1.6 para ser un poco más precisos. Así que pues digamos que no sigue siendo tan significativo como cuando Canacol encuentra uno de 800, que frente a una producción de 12.000, un poco más de 12.000, pues es mucho más representativo en términos porcentuales. Bueno, así que atentos a los soportes de corto plazo. Mientras estemos sobre esos niveles, la presión sigue siendo alcista. Petroleras bajo presión por el precio del crudo, solo superando los precios, los resistencias de corto plazo se anula la presión bajista y el nivel clave para el petróleo sería el 97 para anular la presión a la baja. Bueno, atentos a esos niveles. Muy buen día para todos.